Y saludamos le damos la bienvenida a Miriam Bregman. Miriam, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me gustaría compartir con vos lo que dijo Rubinstein hoy. Sería interesante compartirlo porque vos fuiste una que luchó y defendió el cierre de salas, intentabas por todos los medios que se reconstruya la salud pública, pero escuchá lo que decía Rubinstein. Como ministro a finales del 2017 y a mediados del 2018, en abril-mayo, el país comenzó a desbarrancarse con la crisis financiera, con lo cual hubo un profundo cambio de prioridades y a mí me tocó ser ministro en ese momento. Yo te tengo que confesar que obviamente la salud pública dejó de ser una prioridad y las prioridades se pusieron, digamos, en tratar de mantener la macroeconomía, digamos, todo lo que era el contexto financiero, y por supuesto la economía y la producción. Y yo creo que la salud pública no fue una prioridad del gobierno anterior, no fue. De hecho, digamos, como simbólico cuando se tomó la decisión de, digamos, de reformular los ministerios, salud pasó a ser secretaría, cosa con la cual yo estuve muy en contra. Vos has defendido a los trabajadores, has denunciado el cierre, me quiero corregir, has denunciado el cierre de salas, la del Posadas, por ejemplo, y a confesión de parte relevo de pruebas. Estuve varias veces en el Posadas acompañando al personal de salud que este mismo ministro, secretario después despidió. Pero te voy a contar algo personal más duro. Mi mamá murió en julio del 19, en el último año del gobierno de Mauricio Macri. El día antes de morir se sentía mal, fue a la sala de primeros auxilios, donde va la gente común, a una sala de primeros auxilios en un pueblo o al hospital público. No sé dónde va la familia de Rubinstein. No tenían un ibuprofeno para darle. ¿Ibuprofeno? Claro. Que es lo más común. La enfermera fue la que le dio un ibuprofeno porque no había en la sala de primeros auxilios. Entonces lo que para ellos es fácil, porque es un reacomodamiento electoral, ¿no? Se sacan a Macri encima, lo guardan. Nuestras familias los padecen. Es duro esto, pero perdonen que ponga un ejemplo personal, pero me parece que grafica lo que pasa a mucha gente con estas cosas, porque ahora todos se deslindan del ajuste, nadie tiene nada que ver con lo que pasó con el gobierno de Mauricio Macri y aparecen como que nacieron de un repollo. Pero la gente lo padeció. Y en el camino van quedando, porque todas esas personas, por ejemplo, vos nombrabas lo del Posadas, que veíamos, que luchaban, que tenían que salir a la ruta, que tenían que salir a la autopista. Me acuerdo Nora Cortiñas nos acompañaba siempre. Era durísimo todo eso, esa gente va quedando en el camino. Acá en la Argentina, puesto de trabajo que se pierde, muy poco se recupera después. Entonces ellos hablan como si nada, como si fuese un problema de números, de balance. Y me parece gravísimo y me parece que hay que hacer responsable a todos estos personajes que ahora vuelven como si no tuvieron nada que ver. Ellos fueron parte de la destrucción de la Argentina que hizo Mauricio Macri. No, y aparte es como, me enojé mucho cuando degradaron el ministerio, pero no te fuiste, te quedaste. No se fue, se quedó con lo que dice del protocolo del aborto, todos se enojan mucho, pero su puestito no lo dejan. Entonces me parece que siempre hay que estar del lado del personal de salud, siempre hay que atender sus reclamos. Y yo estos días estoy acompañando el reclamo de los trabajadores, las trabajadoras, porque la mayoría son mujeres del Garrahan. Y ellas te dicen, te explican cosas, por ejemplo, el otro día me explicaban algo tan sencillo, dicen, mira, si yo me pedí licencia por enfermedad, porque tuve familiares con COVID, otra había tenido COVID, ¿no puedo cobrar el bono de salud, el de 6.500 pesos? Porque si pediste una licencia no lo podés cobrar. Vos podés hacer el tratado de leyes que quieras, pero una trabajadora te explica la injusticia de una norma de una manera tan sencilla, y creo que el Garrahan hay que tenerlo en vista, hay que tener en vista qué está pasando, todo lo que ellas te cuentan de la situación social que reciben en los hospitales. Y está bien, está ubicado en el centro de la ciudad de Buenos Aires, más allá que el Garrahan recibe de todo el país. Pero esta ciudad de Buenos Aires está viviendo también esa realidad. Entonces creo que si ahora que comienza la campaña electoral y vemos como Rubinstein que empieza a transformarse en gente que nació de la nada... Uno se pregunta si se vuelve de una confesión, como dirigente político de una confesión de esas características. Yo creo que sí. En la Argentina parece que sí. Yo creo que sí, porque hablan con la gente que se sienten tranquila. Claro. Le hablan a su público. Le hablan a su público y su público dirá que eso fue culpa de no sé qué cosa, después viene el otro y dice, pero vos no sé qué. El problema es si logramos en este periodo, ¿no? Empieza ahora la campaña
campaña electoral logramos salir de las pequeñas cosas y las pequeñas vos me dijiste, yo te contesté, y empezamos a discutir eso, que es lo importante. ¿Qué pasa con la salud pública en la Argentina? Y cuando se habla de la reforma del sistema de salud, ¿qué idea tenés vos de esa reforma? ¿Vos la apoyás? ¿Crees que así? Según que... Por eso, ¿cuál es tu idea de reforma de salud? También hay que partir de la base que en los 90 se descentralizó el sistema. Bueno, y hay que volver a la como centralidad origen, del sistema, claro. Hay como un origen en salud y en educación. Claro. Son las dos grandes se cargó a las provincias, le quitaron fondos coparticipables, destruyeron economías regionales y la salud pública. Los hospitales o se provincializaron o se municipalizaron, y eso hizo, primero, una salud muy desigual. Totalmente Una salud muy desigual porque depende del presupuesto que tenga cada familia. Para mí la discusión de la salud es una, como preguntaba ella, es una de las grandes discusiones que hay que hacer en este periodo, sino ¿cuándo? Vos ahora tenés que elegir quiénes van a ser tus representantes. Bueno, quiero ver qué dicen de la salud, qué proponen, qué se comprometen, qué se va a hacer con la salud. Nosotros apenas empezó la pandemia dijimos que había que unificar el sistema público y privado, que había que hacer de todo eso, pensarlo en forma conjunta para que nadie tuviese problemas de acceso a la salud. Lo mismo con los laboratorios, que los laboratorios privados tendrían que ponerse al servicio del presupuesto del Ministerio Nacional, o sea, de una planificación nacional, y que trabajadores y trabajadoras tenían un rol que cumplir. Y se vio que en los hechos, cuando la Argentina estuvo en los peores momentos y más críticos de la pandemia, que era público y que era privado se empezó a borrar, porque el sistema privado mismo tenía que mandar al sistema público. Entonces esas cosas que cuando por ahí lo dice la izquierda te dicen, ay, qué utópico, ¿eso dónde pasa? Bueno, es lo que previene que hayan muerto menos personas, por ejemplo, si vos hubieses tenido la capacidad desde el inicio de unificar el sistema de salud y por otro lado de hacerte de vacunas y no que desde Garín la exporten a México, de México se vayan a Europa, mientras en Argentina no teníamos vacuna, como pasó con Sigman. Miriam, hablabas de la campaña política, vos sos una dirigente del territorio, efectivamente, hemos compartido el territorio durante todos los conflictos del macrismo. Ahora, ¿cuál es la dificultad que tiene la izquierda para ir unida en estas elecciones? Otra vez hay fragmentación, esa dificultad de la unidad, ¿también es una utopía la unidad de la izquierda? No, yo creo que no, porque hemos avanzado mucho. Vos me decís, ¿es una unidad 100% completa? No. Pero creo que en los últimos años el Frente de Izquierda ha ido avanzando, ha incorporado nuevos partidos y hoy agrupa más del 80% de la izquierda en Argentina y más del 80% de los votos, porque por eso tenemos representación legislativa, por eso tenemos representación en el Congreso Nacional. Si fuésemos todos fragmentados eso no ocurriría. Ahora, todavía quedan expresiones que a pesar del llamado, a ustedes les consta porque he venido acá a plantearlo, el llamado que hemos hecho a otras expresiones políticas de izquierda, que nos encontramos en la calle, prefirieron proyectos que para mí es un error. Yo no coincido con que se tienen que privilegiar personalismo, figuras aisladas. Yo siempre que milité en unidad. Milité en unidad en la izquierda desde que soy candidata en un frente. En los derechos humanos siempre lo hice en forma colectiva y creo que es la manera en que las mujeres dimos un gran mensaje social que para obtener conquistas es en forma colectiva. No puedo pensar de una manera para pensar cómo conquisto derechos, cómo libero presas o presos políticos y por el otro lado, cuando soy de izquierda quiero ser una figura aislada. Me parece que el Frente Izquierda avanzó y que también eso es premiado por los votantes, porque por eso, como te digo, quienes nos acompañan ven esa necesidad. Y yo creo que hoy está planteado, por lo que hablábamos antes, no está desligado lo que hablábamos de Rubinstein. Yo creo que lo nuevo en estas elecciones es que hay un descontento con el gobierno nacional, producto de las medidas de ajuste que se han tomado fundamentalmente en este primer semestre del 2021. Y si hay una tarea que tiene la izquierda con la juventud, pero también con otros sectores, es dar una fuerte pelea política por ser una tercera fuerza social y política para que ese descontento no se vaya a la derecha. La derecha ya gobernó, hundió este país. Hay descontento con Alberto Fernández, creo que la salida tiene que ser por izquierda, con las propuestas que hace la izquierda, y por eso me parece que se abre un periodo apasionante, ¿no? Para discutir ideas, para discutir la salud, para discutir la educación, en qué condiciones se vuelve a la escuela o no, y creo que la izquierda tiene mucho para aportar. Y la economía, discutir la economía pospandemia, discutir el trabajo pospandemia, discutir el empleo pospandemia, me parece que es la discusión que se viene. Es la discusión que se viene porque hay algunos que ganaron mucho en pandemia. Fortunas. Los números que daba Alfredo Zayat este domingo en Página 12 producen escalofríos, pero a la par de esos números, sobre todo, bueno, para los que no lo leyeron, aclaro, el famoso agropower, ¿no? Como el agro, además ellos no tuvieron un día de pandemia. No. El trabajador del campo no tuvo un día, nunca quédate en casa, el campo siguió trabajando con
récord del valor de la soja, estaba en 3.20 cuando asumió Alberto Fernández, llegó a estar en 6 y algo, ahora está un poquito menos, ganancias exorbitantes, las retenciones, estaba mirando hoy, del trigo, son la mitad, pero no de lo que opina la izquierda, la mitad de lo que era en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, del 2008, la mitad. O sea, les ha ido muy bien, mucho más que bien. Mucho más que bien. Y han contrabandeado mucho también, ¿eh? Bueno, es lo que saltó por la carne también. Las barcazas que van por el Paraná. No sería nuevo eso, ¿no? Eso no sería nuevo. La hidrovía es más que una hidrovía, ¿no? Es una vena abierta del saqueo, dijo Alcira Argumedo, que la perdimos hace poco, y me pareció que era una gran definición de esta gran socióloga que era Alcira, porque ella describía ese saqueo. Y todo eso, ¿no nos permitiría pensar el reparto de las horas de trabajo? Que en vez de en el campo trabajar esa jornada sexto-innovante y todo lo que va ligado, ¿no? Los trabajadores que realizan las distintas tareas. ¿Por qué no está planteado? Que lo hemos planteado muchas veces la izquierda, pero todo es utópico. Bueno, ¿qué es lo real? ¿Qué es utópico? Pensar el reparto de las horas de trabajo con un salario que contemple la canasta familiar sin que sea el trabajador el que divida su salario al medio. Si estos sectores han ganado muchísimo. Bueno, la ley de peón rural es del 2011. Sí, ¿no? sí, que equipara derechos laborales. La Libertadora se había garantizado claro, en la Argentina que las trabajadoras domésticas y los peones rurales tuviesen una ley menos. Es una grande las discusiones. Ni siquiera estaban dentro de la ley de contrato de trabajo. Es una de las grandes discusiones de la Argentina, de cómo se van armando esas riquezas, en base a qué, se apropian las tierras, en base a un genocidio de los pueblos originarios, pues se van garantizando con las distintas dictaduras leyes para obtener sus ganancias. Pero ¿en qué momento empezamos a discutir lo contrario? ¿En qué momento empezamos a discutir que ganaron muchísimo, que ni siquiera le cobran las retenciones que les cobraban antes, que tuvieron ganancias exorbitantes? Zayat plantea que en algunos rubros son las mayores ganancias del siglo. Del siglo. ¿Por qué no lo discutimos eso cotidianamente? Todo el tiempo se discute si el trabajador protesta, si pide más salario, si la paritaria es mucho, si gana o no le gana la inflación. ¿Y en qué momento empezamos a discutir lo que ellos sí están ganando? Porque hay gente que ganó mucho en la pandemia, les pasó por al lado o al revés. Hicieron negocios con la pandemia. Uno de ellos, Ledesma, el famoso caso de Blaquier en Jujuy, es categórico. Es categórico. Le aprovechó para venderle al doble al Estado. Entonces, fue una de las 3 empresas alimentarias que más ganaron. Los alimentos son uno de los grandes motores de la inflación que hay en la Argentina, es el aumento del valor de los alimentos. Y vos viste que los trabajadores estén mejor, en Ledesma, en Jujuy. Bueno, creo que son algunos de los temas que tenemos que empezar a discutir. Por último, candidata a legisladora por la Ciudad de Buenos Aires. A diputada nacional. Fui legisladora de la ciudad hasta hace unos días y ahora diputada nacional, intentando llevar adelante alguna de estas discusiones y aportando en una realidad social que es muy compleja y creo que tenemos que mirarla desde ahí, ¿no? Hay una realidad social, esto que se ve en los últimos días del aumento de la conflictividad, es el aumento de una situación que en muchos sectores ya no se soporta. Y cuando vos mirás, creo que en todo hay trasfondo que discutir. Los que protestan estos días, hay muchísimos sectores ferroviarios, tercerizados, y bueno, hay que discutir la tercerización, no la protesta, hay que discutir la tercerización. Y el monotributo. El monotributo es una gran forma de superexplotación que se instaló en la Argentina, donde, yo siempre lo digo y algo me parece que se menciona poco, se paga un impuesto por trabajar. El monotributo tiene 3 componentes, no sé si ustedes, algunos monotributistas, yo le he sido muchos años a mi actividad de abogada, pagas la parte previsional, la parte de la obra social y una parte impositiva. ¿Por qué hay que pagar un impuesto por trabajar? ¿Por qué hay que pagar un impuesto al Estado por trabajar? Entonces creo que son algunas de las cosas que tenemos la oportunidad de iniciar un debate en este periodo. Miriam, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto tenerte.